Let's bring back the front bench to talk about all of that. Brian Gallant, Corey Tenayk, Tom Mulcair, and Rob Benzie. Corey, I'll start with you. Make it make sense. I don't know what else to say. 45-minute meeting after the telegraphing ahead of it was, nothing's going to happen. It's going to be very brief. The three of them in a room with no staff. Nothing really out of that meeting tangible like that we're talking about today. What do you make of it all? Mientras el presidente de los Estados Unidos sube al estrado para anunciar otra medida contra un país vecino, la retórica del poder esconde una profunda trampa que ya se ha abierto bajo los pies de los propios ciudadanos estadounidenses. Cuando se habla de aranceles sobre los fertilizantes, muchos siguen viendo solo un capítulo más de la guerra comercial que se prolonga desde hace años, con promesas exageradas de soberanía económica y protección de los intereses nacionales. Pero esta vez, la línea entre el discurso y el desastre real se ha vuelto demasiado tenue. La amenaza directa de aplicar aranceles severos al potasio canadiense, base de la fertilización de campos agrícolas enteros en Estados Unidos, no es solo un gesto político. Es un cuchillo apuntando al corazón mismo de la agricultura estadounidense. La mayoría de las personas que viven lejos del campo tal vez no lo sepan, pero el potasio, o potasa, no es un lujo en la producción rural. Es la base que sustenta el maíz, la soja, el trigo, los cereales que alimentan a la nación y abastecen los mercados internacionales. Retirar este insumo o encarecerlo drásticamente no solo significa reducir el margen de beneficio de quienes cultivan, significa agotar la capacidad productiva de la tierra, devastar las pequeñas y medianas propiedades y empujar a las comunidades rurales a un colapso que no aparece en las portadas de los periódicos. Canadá, especialmente la provincia de Saskatchewan, posee algunas de las mayores reservas de potasio del planeta. Contrariamente a lo que muchos en Washington fingen no entender, Estados Unidos no puede simplemente sustituir esta fuente con un chasquido de dedos. La geología no cambia con discursos. Las minas no nacen por decreto, y la cadena de producción de un insumo estratégico como este lleva años construirla. Mientras tanto, los agricultores estadounidenses no tienen tiempo para esperar. La próxima cosecha no espera. Los costes de producción ya se han disparado, y cada dólar más en el precio del fertilizante se convierte en desesperación al otro lado de la valla. Familias enteras viven en la cuerda floja entre mantener la propiedad y entregarlo todo al banco. La cruda realidad es que muchos ya se enfrentan a márgenes mínimos de supervivencia, líneas de crédito ajustadas, precios volátiles, clima impredecible, y ahora el gobierno decide encarecer aún más el corazón de la agricultura estadounidense, en nombre de una bravuconería política contra un socio comercial que siempre ha estado del lado de Estados Unidos. Lo más perverso es que, a diferencia de lo que se intenta vender al público, Canadá no se rendirá ante esta medida. Al contrario, los mercados globales están ávidos de insumos fiables. Los países asiáticos, los productores agrícolas de América Latina, los compradores europeos, todos esperan un proveedor estable. Si Estados Unidos cierra la puerta con aranceles, Canadá simplemente abrirá otras. La diversificación en este escenario no es una debilidad, es una estrategia, y mientras tanto, los estadounidenses quedarán atrapados en el aislamiento que ellos mismos han creado. El argumento de la autosuficiencia, tan repetido por las autoridades estadounidenses, pierde fuerza cuando se confronta con los hechos. Estados Unidos renunció hace décadas a una estrategia mineral sólida. Mientras Canadá invertía en infraestructura, logística, regulación y acuerdos comerciales a largo plazo, los estadounidenses optaron por la dependencia del mercado externo. Y ahora, cuando el costo de esa elección se hace evidente, en lugar de buscar soluciones estructurales, prefieren el atajo de la sanción arancelaria. Pero,
¿A quién castigar exactamente? Los datos muestran que cada centavo recaudado con aranceles vuelve como costo en el campo. Aparece en las comisiones bancarias, en los presupuestos de las cooperativas, en los reajustes de los contratos de transporte, en la hoja de cálculo del agricultor que intenta cuadrar las cuentas sin perder la dignidad. Y todo esto no se limita al campo. El impacto repercute en el precio de los alimentos, en la inflación de las ciudades, en el poder adquisitivo de las familias que ya llevan años viviendo bajo presión. El gobierno que se dice defensor del pueblo termina gravando los alimentos que consume ese pueblo. Y cuando se produce el desastre, las mismas autoridades que causaron el problema aparecen con promesas de ayuda, con cheques de emergencia y discursos emotivos sobre la protección del interior del país. La misma historia de siempre. Se crea la crisis. Se apaga el incendio con dinero público y nadie asume la responsabilidad. Mientras tanto, Canadá observa, calcula y avanza. El primer ministro Mark Carney, en lugar de entrar en la provocación teatral, elige el camino de la estrategia paciente. Fortalece los lazos comerciales con Europa, Asia y el Pacífico. Presenta al país como un proveedor confiable de recursos esenciales en un mundo inestable. Conquista socios no con gritos, sino con consistencia. El contraste es evidente. Por un lado, un liderazgo estadounidense que mide su fuerza en titulares. Por otro, un liderazgo canadiense que mide los resultados en estabilidad. Y el resultado es que Canadá gana credibilidad mientras Estados Unidos pierde capital político y económico. La retórica de la guerra comercial no perjudica al enemigo, sino al aliado. Y en ese proceso revela un problema mayor: la peligrosa creencia de que Estados Unidos puede actuar solo, sin consecuencias, que puede imponer su voluntad sin medir el impacto en sus propios ciudadanos. Esta ilusión tal vez haya funcionado en el pasado, cuando el país estaba menos integrado en las cadenas globales y cuando sus aliados tenían pocas opciones. Pero el mundo ha cambiado. Las economías están interconectadas. La producción es compartida y la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar. Con cada arancel impuesto, con cada amenaza proferida, los aliados retroceden. Y Canadá, en lugar de resistir, se adapta, crea nuevos canales, establece nuevas reglas, invierte en independencia real. No es un desafío, es inteligencia. Y en este juego, quien grita más alto no siempre es quien gana. El impacto de esta política arancelaria no se limita al presente inmediato. Planta una semilla peligrosa que puede redefinir toda la dinámica económica y diplomática de América del Norte en los próximos años. Cuando un país como Canadá, históricamente alineado con Estados Unidos, comienza a reposicionarse como una potencia intermedia independiente, esto no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de acumulaciones, de señales ignoradas, de alianzas puestas a prueba hasta el límite, y cada arancel impuesto, cada amenaza disfrazada de broma sobre la anexión o la subordinación, cada gesto de desprecio institucional, alimenta esta transformación. El anuncio de Mark Carney sobre el acercamiento diplomático con China puede haber parecido un hecho aislado, pero en realidad fue una clara señal de que Canadá ya no está dispuesto a vivir a la sombra de las decisiones de Washington. En lugar de reaccionar con agresividad, reaccionó con cálculo. A diferencia de la improvisación caótica que ha caracterizado los movimientos del gobierno estadounidense, Canadá se muestra cada vez más dispuesto a proteger su soberanía con diplomacia, inversión y apertura comercial. Esto no es solo un mensaje para Estados Unidos, es un mensaje para el mundo, una invitación a los mercados asiáticos, a los bloques económicos europeos,
a las naciones que buscan proveedores fiables en tiempos de incertidumbre. Y lo que Canadá ofrece es precisamente lo que Estados Unidos en este momento no puede garantizar: previsibilidad, estabilidad, compromisos a largo plazo. La reacción interna en Canadá también fue reveladora. Empresarios, líderes provinciales, incluso miembros de la oposición, todos se unieron en torno a la defensa de la economía canadiense contra el uso político de los aranceles estadounidenses. Este tipo de unión es poco frecuente y cuando ocurre, demuestra que el riesgo percibido no es pequeño, demuestra que todo el país ha entendido el mensaje que hay detrás de las acciones de Estados Unidos. Y ese mensaje era de falta de respeto, de intento de coacción, de uso de la dependencia económica como arma. El efecto de esto sobre los ciudadanos estadounidenses, especialmente los más vulnerables, es aún más cruel. El pequeño agricultor, el propietario de un aserradero, el fabricante de muebles, el padre de familia que intenta construir o reformar su casa. Todos acaban soportando las consecuencias de una política diseñada para impresionar a las audiencias políticas y no para mejorar la vida de quienes trabajan. Los aranceles no se limitan al potasio, ya han afectado al aluminio, al acero, a la madera y a los muebles. Y cada una de estas medidas eleva un poco más el costo de vida. Es una bomba de relojería que explota en la mesa del comedor, en la nómina, en la ajustada hoja de cálculo de una pequeña empresa que intenta mantener a sus empleados. Y todo ello en nombre de una visión distorsionada del poder, en la que se cree que mostrar fuerza es lo mismo que crear prosperidad. Lo más irónico es que los propios argumentos de seguridad nacional, que se utilizan a menudo para justificar estos aranceles, se contradicen en la práctica. La idea de que es necesario proteger sectores estratégicos como la defensa, la energía o la agricultura se vacía de contenido cuando la política adoptada sabotea esos mismos sectores con aumentos de costes, inestabilidad e aislamiento. El caso de la defensa es simbólico. Cuando Trump bromea ante las cámaras diciendo que Canadá podría tener acceso al sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos si aceptara convertirse en el 51º estado de la Unión, lo que debería ser una propuesta para fortalecer la alianza, se convierte en una broma de mal gusto. En lugar de consolidar los lazos, socava la confianza. En lugar de tender puentes, levanta barreras. Y para un país como Canadá, que ha invertido en su propia infraestructura crítica, este tipo de retórica solo sirve para reforzar la necesidad de alternativas, de autonomía, de no depender del humor de un presidente para garantizar sus propios intereses. Y mientras tanto, el agricultor estadounidense, que a menudo acudió a las urnas creyendo que estas medidas traerían alivio, se da cuenta de que la factura solo ha aumentado, que la promesa de recuperación de la industria se ha convertido en otra ronda de incertidumbre, que las exportaciones se han reducido, que los costes han subido, que el crédito se ha vuelto más difícil, que la sensación de abandono no ha hecho más que crecer. Y lo más triste es que incluso ante todo esto, la retórica del conflicto sigue vendiéndose como solución, como si gritar más alto resolviera la escasez de recursos, como si enfrentarse a los aliados fortaleciera a la nación. Pero el mundo ha cambiado, y los países que están creciendo, que están ganando terreno, son precisamente aquellos que logran ofrecer confianza. Canadá lo ha entendido y está convirtiendo cada ataque sufrido en un nuevo argumento a favor de la diversificación. Cada tarifa impuesta se convierte en un estímulo para nuevos acuerdos. Cada gesto de desprecio se convierte en un paso en la construcción de una estrategia más amplia. Canadá no le está dando la espalda a Estados Unidos. Simplemente está dejando de depender exclusivamente de ellos. Y este cambio, aunque sutil, tiene el poder de alterar todo el equilibrio geopolítico de la región. Cuando se observa de cerca,
se ve que no se trata solo de una disputa comercial. Es un choque entre dos modelos de liderazgo. Uno que apuesta por el espectáculo, el otro apuesta por la paciencia. Uno actúa por impulso, el otro actúa con visión de futuro. Y al final, lo que determina el éxito no es quién habla más alto, sino quién construye con más solidez. Esa es la diferencia entre la retórica y los resultados, entre el aislamiento y la influencia real. Lo más sorprendente es cómo este enfrentamiento, que comenzó como una disputa arancelaria más entre dos países vecinos, ha revelado verdades mucho más profundas sobre el estado actual del liderazgo estadounidense y el rumbo firme que está tomando Canadá. Mientras Washington opta por utilizar los aranceles como armas de intimidación, Canadá transforma cada golpe recibido en un impulso estratégico, no con venganza, sino con reestructuración. Y esa diferencia de postura es lo que define los caminos opuestos que están siguiendo estos dos países. Estados Unidos todavía cree You don't que hand puede utilizar su matches influencia como to an imposición, arsonist, que basta and con you don't give amenazar, power to an angry left para wing. mantener a sus socios alineados. Pero esta lógica se basa en un mundo que ya no existe. En una época en la que el poder militar y el control del mercado permitían el unilateralismo sin gran coste. Hoy en día, las economías son interdependientes. Los flujos comerciales, energéticos, industriales y tecnológicos cruzan las fronteras con rapidez y complejidad. Y en este escenario, quien amenaza demasiado pierde confianza. Quien intenta controlar genera resistencia y quien impone acaba aislado. Canadá lo entendió y en lugar de enfrentarse a la tormenta intentando gritar más alto, prefirió construir un refugio. Invirtió en sus propias cadenas de suministro, en minerales críticos, en energías limpias, en acuerdos comerciales de nueva generación. Abrió puertas en Europa, en el sudeste asiático, en el Indo-Pacífico. Reforzó su imagen como socio confiable, estable y coherente. Y mientras Estados Unidos oscila entre el proteccionismo y el populismo, Canadá va ocupando los espacios que deja. La transformación canadiense no es un plan de marketing, es una realidad construida. Cada nueva asociación firmada, cada infraestructura ampliada, cada ronda de inversión estratégica, refuerza una red económica que ya no depende del respaldo estadounidense. Y eso lo cambia todo. Cambia el equilibrio de poder, cambia la dinámica de las negociaciones, cambia la percepción de los mercados. Mientras los inversores buscan previsibilidad y estabilidad, Canadá se convierte en una opción lógica y Estados Unidos, antes símbolo de seguridad, empieza a parecer arriesgado. La ironía de todo esto es que la política de aranceles vendida como medida de protección nacional está acelerando precisamente la autonomía de quienes deberían estar juntos. Cada nueva restricción, cada nueva provocación, cada nuevo juego de humillación pública empuja a Canadá a una posición que nunca se buscó por imposición, pero que ahora se presenta como inevitable, la de una potencia media, con voz propia, con dirección propia, con menos dependencia de la Casa Blanca. Y para Estados Unidos, esto representa una pérdida que va más allá del comercio. Significa perder una extensión natural de su influencia continental. Significa ver cómo su liderazgo regional es cuestionado, no por enemigos, sino por antiguos aliados, que ya no ven ninguna ventaja en seguir órdenes que van en contra de sus propios intereses. A nivel interno, el reflejo de todo esto es aún más doloroso. Las comunidades rurales, que siempre han constituido la base emocional y electoral del discurso patriótico, son las que más sienten en sus bolsillos las consecuencias de estas decisiones. Han visto cómo aumentaban sus costes, se reducían sus exportaciones y sus promesas se convertían en ayudas de emergencia que no resuelven nada.
Y todo ello mientras ven como una política exterior basada en la bravuconería corroe los fundamentos económicos que sustentaban su modo de vida. Los pequeños productores, transportistas, comerciantes locales, constructores y familias enteras están pagando la factura de una guerra que nunca pidieron. La factura llega en forma de insumos más caros, crédito más difícil, mercados cerrados, inseguridad jurídica. Y el gobierno, en lugar de escuchar estas voces, sigue subiendo la apuesta, ignora lo que tiene ante sus ojos, sigue utilizando el comercio como arma, aunque el objetivo principal se encuentre en su propio patio trasero, con cada discurso inflamado, con cada anuncio de aranceles. Lo que se ve es la profundización de un ciclo de crisis fabricada, e incluso los recursos destinados a aliviar los daños de esta crisis, cuando llegan, lo hacen tarde, con criterios confusos y sin resolver la raíz del problema. El escenario que se perfila no es solo el de una disputa puntual entre dos países, es el de una reorganización completa de la política comercial y geoestratégica del continente. Mientras Estados Unidos utiliza los aranceles como forma de chantaje, Canadá transforma la adversidad en palanca y ese contraste deja huella en los agricultores estadounidenses que ya no confían en las promesas que han escuchado tantas veces. Marca a los socios internacionales que observan el comportamiento errático de una potencia que antes era sinónimo de estabilidad. Marca a los inversores que comienzan a dirigir sus recursos hacia donde hay menos ruido y más consistencia. Y marca sobre todo la percepción de que el poder ya no reside en la fuerza de un grito, sino en la constancia de una construcción. El tiempo mostrará el resultado de este enfrentamiento, pero las señales ya están por todas partes. Canadá, con menos palabras y más estrategia, está conquistando lo que Washington intenta mantener por la fuerza. Está ocupando el espacio de la confianza, la previsibilidad, la racionalidad en medio del caos. Y en este nuevo mundo, esa es la moneda más valiosa. Un país que graba a sus propios agricultores en nombre de castigar al vecino. No está demostrando fuerza. Está confesando debilidad, está revelando que ha perdido el rumbo, que confunde el poder con la imposición, el liderazgo con la amenaza, la política con el teatro. Mientras tanto, su vecino avanza, se consolida, crece y lo hace sin alboroto, porque ha entendido que el futuro no lo moldeará quien grite más, sino quien construya con inteligencia. Si has llegado hasta aquí, es porque también te das cuenta de que algo muy malo está pasando y que nadie más puede fingir que no lo ve. Por eso, si este mensaje te ha parecido lógico, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Aquí no nos callamos, no repetimos discursos preparados, no nos rendimos a la manipulación. Aquí decimos la verdad, por dura que sea. Y si tú también quieres entender qué hay detrás de las decisiones que cambian tu vida, este es tu espacio. Únete a nosotros. Tu voz importa y la verdad también.